Ustedes recordarán, fue fijada una fecha como final o estimadamente final del brote de hantavirus. Son los cálculos que se hacían en función de, bueno, los plazos que van desde que una persona contrae la enfermedad, se manifiesta, puede contagiar a otros y así sucesivamente. Pero bueno, siempre queda esta cuestión, es un estimado, uno no puede tomar eso como una fecha taxativa, tajante, que a partir del 14 de febrero vamos a estar todos felices y contentos y esto va a quedar para atrás como un mal recuerdo, porque además hay una serie de cuestiones que hay que tomar de esta experiencia amarga, trágica, porque tenemos que hablar de 11 personas fallecidas, vecinos de nuestra región, sino que además tiene que ver con todo lo que es la experiencia médica, científica que hay en torno a esto y también las consecuencias sociales para muchas familias que esto ha derivado. Y también las consecuencias para la región, porque ustedes recuerdan, la mayor parte de las fiestas regionales fueron suspendidas. De hecho, la fiesta del bosque de Lago Pueblo está ahí, si comienza o no comienza el día 15 de febrero en función de lo que dispongan las autoridades sanitarias. Son muchas las preguntas que nos hacemos en esta etapa que consideramos, ojalá, y hacemos muchos votos para que sea la etapa final de este brote de hantavirus que será recordado sin duda por muchísimos años. Y por eso hemos convocado esta noche nuevamente aquí a nuestros estudios al doctor Jorge Elías, el director asociado del área programática Kelly, que ha sido la cara un poco visible, me parece que no de manera muy voluntaria, pero que sí ha sido una de las voces que más se ha escuchado y que ha estado en todas partes brindando las explicaciones que fueran necesarias de cómo se funcionaba, de cómo se tomaban decisiones, de cuáles eran los alcances, de qué se trataba en definitiva este fenómeno, el brote de hantavirus, que ha despertado incluso el interés a nivel de la comunidad, a nivel mundial, científico, y de esto queremos hablar esta noche. Jorge Elías, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. En principio, sigue siendo el 14 de enero la fecha tentativa, el objetivo que se dan ustedes de las autoridades sanitarias para dar por terminado este ciclo, este brote. Sí, más que la fecha es en función de cuál es el último caso positivo que se tiene. El último caso positivo para nosotros en el contexto del brote es la nena que está en este momento en Bariloche. Ese fue el último caso positivo, el día tomado como positivo el 1 de este mes. Por lo tanto, a partir de esa fecha, técnicamente se toman 2 periodos de incubación. Eso implica 45 días. Entonces, esa es la fecha estimada en la cual epidemiológicamente se da por finalizado el brote, lo cual no implica que a partir de esa fecha se tenga que refuncionalizar operativamente todo lo que estuvo detenido en función del contexto. De hecho, por ejemplo, ya en el transcurso de esta semana empiezan a retomar el ritmo habitual, por ejemplo, la dinámica de trabajo con los consultorios externos del Hospital Zonal de Esquel. La siguiente semana se reanudará, por ejemplo, la consulta que estaba suspendida hacia el medio rural, tradicionalmente miércoles y viernes. Los hospitales rurales en la comarca comienzan a diseñar cómo refuncionaliza en distintos planos operativos su trabajo. Es decir, no necesariamente, esto tiene que quedar claro, no se debe esperar a la fecha de dar por finalizado oficialmente el brote para empezar a recuperar las distintas fases operativas hasta que quede en pleno funcionamiento todo el sistema de salud previo al brote. Bueno, esto es importante, ¿no? La posibilidad de recuperar el funcionamiento, principalmente de lo que son los hospitales, ¿no? Que también marca un poco una tendencia de un volver a la normalidad. En este sentido, ¿ustedes son optimistas? Sí, claro, los datos objetivos así lo marcan. Nosotros en este momento, hoy lunes 4 de febrero, tenemos solamente 17 personas bajo aislamiento. Recordemos que iniciaron mucho más de 100 personas allá por el día 30 de diciembre. Y en este momento estamos llegando a 17 personas bajo el modo de aislamiento que aproximadamente también llegan hasta el día 14-15 de febrero. Y allí estará el último aislado de esta contingencia, ¿no? Con lo cual somos optimistas porque también recordemos que los últimos 5 casos positivos, 5, salieron dentro del aislamiento, lo cual desde eso también marcó la pauta de que íbamos por el camino correcto en cuanto a esas decisiones que fueron realmente muy duras de tomar y de sobrellevar por la misma gente que permanecía en aislamiento, ¿no? Entiendo que duras tanto por el hecho mismo de confinar a una familia, a una persona, a una familia, a estar 30 días en su domicilio, 20, 30 días en su domicilio, ya de por sí es duro. De hecho, costó que muchas de estas familias las acataran, pero también
Entiendo que a la hora de tomar estas definiciones, el alto riesgo de que esto no funcionara, ¿no? ¿Existió esa posibilidad, existió ese pensamiento en ustedes? De hecho, el 30 de diciembre tomamos la decisión y los equipos de salud concurren a los domicilios e inician el aislamiento con un pool de 50 personas en Epuyén. Y a los pocos días, 3, 4 días, ya empezamos a ver que a alguna de esas personas le costaba sostener el aislamiento, lo cual obliga necesariamente a poner esta preocupación en manos del Ministerio Público Fiscal, que es cuando determina el 10 de enero la medida cautelar en función de, dijimos, ¿no?, de una medida de protección integral al resto de la comunidad. Es decir, tuvimos que poner todo el Estado, digan, presente como para poder resolver este problema social que teníamos en función del Janta. Fue difícil, pero hasta acá podemos decir de que fue exitoso, tanto por las personas que estuvieron aisladas, que la verdad que ellos lo eligen los últimos días, verdaderos héroes por haber entendido que en función del bien común ellos debían permanecer en su domicilio, y de los equipos operativos que día por día tenían que concurrir a ese lugar para contener a esa familia, no tan solo con la parte sanitaria, sino también psicológica, y por supuesto todo el ayornamiento que se hizo material alrededor de cada una de estas personas. Es interesante esto porque muchas veces en materia de prevención es muy ingrata la prevención, ¿no? Porque uno no tiene la certeza de a cuántas personas le evitó un daño mayor, porque no hay forma de prevenir lo que hubiera pasado si no pasó. Y en este caso, esta categoría, ¿no?, decir, son los verdaderos héroes, transformar esta idea de que estuvieron confinados en que gracias a ese esfuerzo, a ese sacrificio personal, individual o a veces familiar, se evitó que otras personas pudieran pasar, ellos mismos, pero sobre todo otras personas, pudieran pasar por el drama también de Janta Virus, ¿no? Sí, estas personas fueron plenamente conscientes de esta situación, soportando el confinamiento, por así decirlo, pero también la estigmatización que hubo y que sigue existiendo, de discriminación, o sea, muchas variables que hay que seguir trabajando, no es que ya se terminó el brote, ¿no? Uno de los impactos que esto ha tenido, no solamente en términos sanitarios, supongamos que se trata de una familia que afortunadamente zafaron, digamos, con este aislamiento, evitaron mayores consecuencias, pero esto también tuvo 30 días sin estar trabajando, sin estar haciendo sus actividades todos los días, tiene un impacto social en esto. ¿Cómo se está abordando esta situación? Bueno, sin ninguna duda, nosotros definimos, una cosa es llegar al final del aislamiento con una fecha clínica, médica, y otra cosa es el impacto que genera en esa familia por lo que dejó de hacer durante 30 días. El caso, hoy estuve reunido con varios de ellos de acá de la ciudad de Esquel, por ejemplo, el caso de una persona, un carpintero, que hace 30 días que no trabaja, por lo tanto, terminó el aislamiento hace pocos días, pero va a requerir un tiempo para recuperar su círculo de ingresos, y bueno, yo hoy estuve charlando con el Ministerio de Familia para poder, por ejemplo, contemplar durante 1 o 2 meses, seguir apuntalándolo y sosteniendo a estas familias para que puedan recuperar sus ingresos naturales. Esto también es parte del brote, es parte de una dimensión más que tenemos que seguir trabajando. Por eso, estamos mejor, estamos tranquilos. Datos objetivos dicen que estamos llegando a la finalización del brote, pero a nosotros básicamente nos queda todavía trabajo en función del brote, 1 o 2 meses. En ese trabajo, hoy leíamos también a través de las redes sociales el impacto que esto había tenido en la comunidad científica internacional, incluso que ha tomado el ejemplo y la práctica que ustedes han puesto, esto del aislamiento, como un procedimiento que hay que considerarlo, ¿no? Porque bueno, la característica de la cepa antes de este virus hace que por allí esto funcionara aquí, quizás no en otras regiones, pero ¿hay un interés? ¿Ustedes han recibido manifestaciones de interés o de seguimiento del tema por parte de la comunidad científica? Sí, la mirada científica, el mundo científico está puesto en este brote que es realmente extraordinario y fue único, y por supuesto esto en materia, por ejemplo, el solo hecho de haber diseñado el aislamiento en domicilio en la forma que se pensó, que los equipos técnicos pensaron de llevarlo adelante, no estaba documentado en para otro brote. Esto fue innovador y hasta acá exitoso. Por lo tanto, justamente hoy con parte del equipo de salud analizamos que es necesario, por ejemplo, entre otras cosas, hacer una convocatoria más ampliada a todos los que estuvieron trabajando en el tema aislamiento para inclusive formalizar un documento que sea un protocolo de aislamiento para tener, digamos, herramientas de trabajo a futuro para cuando tengamos que aislar nuevas personas, no digo en la misma situación, pero recordemos, por ejemplo, la contingencia gualjaina climática hace 2 años.
Allí también hubieron, por razones de accesibilidad geográfica, personas aisladas. Bueno, estaría bueno tener un diseño protocolar de cómo hacemos distintos organismos del Estado en función, como se hizo acá, ¿no? Que fue, la parte del éxito es en función de cómo se articuló con los distintos organismos del Estado. Doctor, tengo que ya cerrar este bloque, pero no quiero hacerlo sin preguntarle la cuestión que hay desde el Ministerio de Salud de la provincia. Hay ciertas críticas a lo que es la falta de respuesta, a lo que se considera falta de respuesta por parte del gobierno de la nación. Primero, si acompaña estas críticas, y segundo, si cree que, siendo por ejemplo en el caso de la municipalidad de Esquel, sede del principal hospital de la zona, pero que tiene una administración del mismo signo político que Nación, por ahí se podría gestionar algo desde el municipio, intervenir políticamente también para que, bueno, se revisen esta forma de respuestas. Bueno, yo acabo de anunciar de que acabo de hablar con el Ministerio de Familia para poder resolver una situación puntual de familia de Esquel. Sí. Yo no puedo decir que la municipalidad de Esquel no haya estado, estuvo, de hecho, pero tal vez con una falta de agilidad en poder resolver en forma oportuna, pronta, la necesidad inmediata de la gente. Situación que no vimos, por ejemplo, en la localidad de Trevelli, no lo vimos en Epuyén, acompañó ese municipio en forma activa, precisa. Acá, de hecho, hoy, repito, estuve con 3 parte de nuestros vecinos quejándose por ese delay, esa falta de respuesta ágil. Yo me comprometí de que íbamos a gestionar con el Ministerio de Familia para no abandonarlos ahora que ellos terminan el aislamiento, sino darle continuidad hacia adelante. En cuanto al Ministerio de Salud, ya no es Ministerio, Secretaría de Nación, también lo he manifestado, y el mismo ministro Adrián Pizzi lo ha manifestado, de que se hicieron los requerimientos, se puso en conocimiento. Hasta acá es muy poco lo que se aportó, y de hecho ya si llega es tarde. Doctor, le agradezco mucho estos minutos, por supuesto vamos a esperarlo aquí el 14. El 14 segundo. Si es antes, mejor por alguna situación que lo haga necesario, pero si no, vamos a estar celebrando el final de esto, celebrando en términos amables, ¿no? Deseando que esto no se repita. Ya hablaremos cómo se sigue después con la prevención. Gracias. Bien, muchas gracias. Era la palabra, entonces aquí estaba con nosotros el doctor Jorge Elías, director de área programática. Insisto en esto, ¿no? A veces hay ciertas personas que adquieren cierto protagonismo por el rol que tiene que funcionar, pero también, no lo ha dicho él ahora, pero lo dice siempre, y nos parece muy importante reconocerlo, la enorme cantidad de gente que ha trabajado detrás de esto, de distintos ámbitos de la salud y de distintos ámbitos de lo social, para facilitar el sobrellevar este brote de hantavirus, principalmente a los afectados y al resto de la comunidad.